Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con dos bate quebrados. Yankees de Nueva York se llevaron una importante victoria sobre los Azulejos de Toronto, 3 carreras por 1, que los mantiene a 3 juegos de diferencia del primer lugar del este de la Americana. Cody Bellinger, con disparo desde el jardín derecho, reventó a Bobby Bichette en la goma, lo que hubiera igualado las acciones en ese momento del sexto inning. El juego tuvo detenido por más de una hora luego de esa jugada. Nacionales de Washington sorprendieron a los Cachorros de Chicago al imponerse por la mínima 2 carreras a 1. El picheo de los Nats maniató a los Cubs, que ven cómo se les escapa la posibilidad de alcanzar a Milwaukee. Están a 6.5 restándole 20 juegos. El lanzador venezolano Jesús Luzardo trabajó 6 innings de 5 hits, 2 carreras, 4 bases por bolas y 8 ponches para darle la victoria a su equipo de 4 carreras por 2 sobre los Marlins de Miami. Bryce Harper contribuyó con el jonrón 24 de la temporada. El estelar Tarik Skubal lanzó 7 innings en blanco con 6 abanicados y apenas 2 hits para guiar la victoria de los Tigres de Detroit 6 carreras por 0 frente a los Medias Blancas de Chicago. Gleyber Torres despachó jonrón de 3 carreras para sellar el triunfo. Martín Pérez, lanzador de Chicago, cargó con la derrota al trabajar 4 episodios aceptando 6 carreras. Rojos de Cincinnati tomaron aire con la victoria de 6 carreras a 3 sobre los Mets de Nueva York en su lucha por el último puesto de comodín de la Liga Nacional. Rojos volvieron a colocarse con marca de 500. Cerveceros de Milwaukee quieren asegurar el mejor récord de la Nacional lo más pronto posible y continúan imparables. En la jornada de ayer vencieron 4 carreras por 1 a los Piratas de Pittsburgh. Jackson Chourio batió de 4-1 con el jonrón 19, impulsor de 2 carreras. William Contreras de 3-1 con anotada. El lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto de los Dodgers de Los Ángeles estuvo a un out de lanzar no-hit run. Durante 8 2/3 silenció a los Orioles de Baltimore, que tenían una sorpresa para Los Ángeles. Jackson Holliday rompe la joya con el jonrón 17 que pone el juego 3-1. El manager Dave Roberts, siendo tan original como siempre, decide sacar a Yamamoto en vez de permitirle completar el juego. Con ese movimiento vino la debacle de los Dodgers, que terminaron dejados en el terreno 4 carreras a 3. El béisbol, como cualquier actividad en la vida, castiga las malas decisiones. Miguel Rojas del Dodgers de 4-2, par de anotadas. El venezolano Albert Suárez se llevó la victoria. Guardianes de Cleveland derrotaron 3 carreras por 2 a Tampa Bay Rays para enredar aún más el comodín de la Liga Americana. Hasta 5 equipos luchan por alcanzar el tercer puesto que da acceso a la postemporada. Con rally de 3 anotaciones en la parte baja del noveno inning, Cardenales de San Luis le robaron el triunfo 3 carreras por 2 a los Gigantes de San Francisco. Los Giants vieron rota una cadena de 5 triunfos que los puso en el mapa por el comodín de la Nacional. Los Astros de Houston le demostraron a los Rangers quién manda en el oeste de la Americana al vencerlos de manera contundente 11 carreras a 0. Una victoria muy beneficiosa para Houston y dolorosa para Texas. Hunter Brown lanzó como un verdadero candidato al Cy Young, aunque tarde. En 6 innings no permitió carrera y ponchó a 8 para ganar el duelo. Mientras Jacob deGrom trabajó 5 1/3, permitió 3 carreras y colgó 8 ponches para llevarse la derrota. El relevo de Texas fue un desastre. El venezolano Salvador Pérez fue clave en el triunfo de 11 carreras por 2 de los Royals frente a los Mellizos de Minnesota. El capitán batió de 4-2 con jonrón impulsor de 3 carreras. Michael García de 4-1, impulsada y anotada. Marineros de Seattle volvieron al rumbo de la victoria y aplastaron a los Bravos de Atlanta 10 carreras a 2. 5 cuadrangulares apoyaron la paliza. Eugenio Suárez quiso ser parte de la fiesta de batazos y disparó el cuadrangular 43 de la campaña. Se fue de 4-2, impulsada y anotada. Medias Rojas de Boston cayeron ante los Divas de Arizona 5 carreras por 1. Padres de San Diego ganaron asustados 10 carreras por 8 a los Rockies de Colorado. Luis Arraez batió de 6-3 con 2 impulsadas. Robert Suárez salvó el 36. Atlético de Sacramento no tuvo piedad de Los Ángeles Angels, a los que aplastaron 17 carreras por 4. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio.